El Clon, donde todo es una oferta, te espera en sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp 097089958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Bueno, tuvimos el gusto de recibir a la Asociación de Fútbol. Tuvimos una charla, por supuesto que era la esperada por todos, donde nos entregaron el protocolo, un protocolo realizado por profesionales del deporte, médicos con mucha experiencia, que está avalado también por todos los integrantes de la Asamblea de los Asociaciones de Fútbol. Así que bueno, ahora comienza la segunda etapa nuestra, que va a ser el estudio, la entrega al Ministerio de Salud Pública y después a la Comisión de Científicos que asesoran al Presidente de la República. Así que esa fue solamente la reunión protocolar. Por supuesto que siempre tenemos temas para conversar, pero respecto al protocolo es lo único que podemos informar hoy. Hoy estoy curioso, Sebastián, de que había un mensaje del gobierno que el fútbol no se apure. ¿Partió acá de Secretaría? ¿Hay algo específico? Ninguno. Ni de Secretaría, ni nadie nos ha llamado para decir que el fútbol no se apure. ¿Cuánto tiempo puede llevar hasta que sea homologado más o menos? No, de plazos no voy a hablar. Acá tenemos que trabajar pensando, la Secretaría tiene como responsabilidad la salud de los deportistas, por lo tanto hay que cuidarlo, pero nosotros vamos a entregarlo lo antes posible al Ministerio de Salud Pública para que siga su curso. ¿Los científicos qué recomiendan en materia de deporte? Lo van a resolver ellos, ¿no? Porque es una actividad profesional, lo hemos escuchado todos los días, sabemos cuál es su opinión, pero después cuando vean el protocolo y vean la cantidad de test que se van a realizar y todo eso, creo que van a tener una opinión definida, pero bueno, todos tenemos que esperar y tener paciencia. ¿Puntos más importantes del protocolo? No, solamente generales nada más, pero va a dar más detalles la Asociación de Fútbol y hablar con ustedes. ¿La Secretaría o el gobierno piensa colaborar o puede colaborar con todo el costo que tienen los test? Bueno, como el resto de las federaciones, nosotros en eso, cada federación es independiente, no tenemos la posibilidad de la ayuda. Con base al fútbol profesional en todos los aspectos que involucran los trabajos previos al inicio de la actividad oficial y la actividad oficial en sí misma. Allí están detalladas todas las actividades que forman parte del trabajo habitual de una institución de fútbol y de los encuentros que, tanto amistosos como en forma oficial, se disputan entre los clubes de fútbol profesionales. Gente, se venía hablando de la fecha del 15 de agosto. ¿Se puede acortar esos plazos? ¿Están en el proceso de acortarlos? Nosotros seguimos manteniendo el objetivo, siempre atendiendo la realidad sanitaria del país y las condiciones que nos vaya acercando la autoridad sanitaria. Si la realidad del país permite un acortamiento de los plazos, bueno, en consulta con las mismas le daremos forma. Si no, si por el contrario demanda tener que esperar un poquito más, esperemos un poquito más. 15 de agosto, fecha para el arranque del campeonato, pero para los entrenamientos... Esa es la fecha objetivo de arranque del campeonato. Nosotros en el protocolo estamos fijando una base de 6 semanas de entrenamiento, de preparación, en virtud de las consideraciones que han realizado los profesionales que en la materia han trabajado, no solamente profesionales médicos, sino los grupos básicos del fútbol, los grupos técnicos básicos, entre los cuales naturalmente están los entrenadores y los profesores de educación física, que tienen en consideración aspectos sanitarios propios del deporte que, como ustedes sabrán, tienen relación con las lesiones, la mejor preparación, porque la idea es jugar dinámicamente, como se ha mencionado en la reunión de calendario de la semana pasada. Hay un criterio de comenzar lo antes posible y de introducir la mayor cantidad de partidos para que se pueda ir cumpliendo con la mayor parte del calendario dentro de este año. Ayer y hoy se difundió, recién se apuntaba usando información, como que el gobierno les pidió que no se apuren. ¿Te llegó a vos esa información directa? Gastón, en realidad nosotros
Siempre hemos trabajado en conjunto con el gobierno, en conjunto con las autoridades sanitarias, y obviamente es un poco lo que planteó también el secretario Sebastián Bauzá, de no establecer plazos. Más que nada una cuestión de apuro, no es una cuestión de apuro, sino una cuestión de no establecer plazos, porque hay que seguir los procedimientos. Por eso seguimos manteniendo la fecha del 15 de agosto, como decía recién el presidente, que en realidad nosotros la establecimos comparando y estableciendo los sistemas y los procedimientos que ha tenido la pandemia en otros países, pero obviamente la realidad de Uruguay es bastante distinta. Uruguay ha tenido una realidad totalmente diferente por decisiones de gobierno, por la conducta de la gente, y obviamente si nosotros podemos empezar antes, vamos a empezar, pero obviamente no queremos apurar los plazos van a ser establecidos por las autoridades sanitarias y vamos a seguir siempre los planteos de las autoridades de gobierno. ¿Cómo viene el tema de los test? De cómo se pueden llegar a financiar, de dónde van a salir. Estamos al tanto de que se pudo haber hablado quizás hasta con China para tratar de conseguir algunos, o también, por ejemplo, acá en Uruguay, tratando de buscar cómo se puede llegar a conseguir esos test y que se abarate los costos. Mira, lo cierto es que los test, el financiamiento de los test no va a ser el problema para comenzar las actividades. Ese cuello de botella lo tenemos resuelto. Estamos sí buscando fórmulas para que sea un mecanismo eficiente, y tampoco como actividad privada pensamos trasladarle al país la carga del financiamiento de algo que es parte del deporte profesional, cuando el país tiene otras cargas importantes que asumir derivadas de la propia epidemia, y creo que sería más eficiente los recursos así. Nosotros sí estamos manejando una serie de fórmulas que se dirigen más hacia las eficiencias que hacia la obtención de fondos públicos. ¿Cuántos más o menos se tendrían que realizar? ¿Sabes, Nacho, más o menos a cuántos apuntan? En las primeras 4 fases estamos hablando de unos 4.300 test. Hipótesis de escenarios, por ejemplo, si hay un futbolista que da positivo después de un partido, ¿no? ¿Qué pasa en esas circunstancias? Allí el doctor puede dar una mejor respuesta que yo, pero el protocolo contempla ese punto, esa hipótesis, y estamos trabajando a su vez en otras aristas para poder disminuir al máximo posible el periodo de indisponibilidad del jugador y que no se traslade al plantel para poder darle continuidad al campeonato. Pero el doctor ahí podrá dar mejores parámetros que lo que puede dar uno. Sí, claro. Bueno, buenas tardes. En primera instancia decir que en la fase 0, fase 1 y fase 2, donde hay un distanciamiento entre los deportistas, cuerpos técnicos, sanidad y funcionarios, el único caso o el único paciente aislado es aquel positivo. ¿Por qué? Porque no hubo un contacto estrecho con el resto del plantel. En fase 3 y fase 4 ya de amistosos, de entrenamientos en cancha, con un contacto más estrecho. En ese sentido, lo que está ya establecido en el protocolo es que todo el plantel de deportistas tiene que pasar a aislamiento. Se testea, ustedes saben que son 7 días para positivizarse los test, por lo cual son 7 días de aislamiento, y era lo que bien decía el presidente de la AU, en el sentido de que estamos tratando de trabajar con test rápidos para que no se prolongue más este tiempo. Fase 3 y fase 4 entonces se aísla todo el plantel, se los testea a los 7 días, los casos negativos vuelven al entrenamiento. Sabemos que el fútbol tiene bajo riesgo de contagio, y más si se realizan entrenamientos al aire libre o partidos al aire libre. En caso de ser positivos, quedarían 7 días más en la cuarentena que las autoridades sanitarias marcan. De 14 días se volverían a testear y ahí se restablece. Se había informado en primera instancia a través del doctor Boituretti, si había un caso positivo, se paraba todo el fútbol, que tenían que ir todos en cuarentena, los rivales y los compañeros. No. Boituretti nunca dijo eso. Lo que él planteaba era que en el caso de que estuvieran en competencia tanto el plantel como aquellos rivales que en los últimos 7 días hubiesen disputado un partido, son los que se pasan a aislamiento, no el resto del campeonato, no el resto de los equipos. Por eso, pero esos equipos ahí está. Esos equipos sí, porque forman parte de ese contacto estrecho. Pero es como parar un campeonato. Pararían esos 2 equipos. En realidad lo que nosotros estamos trabajando y tratando de establecer son una normativa que va a ser por parte de las autoridades, de ver la forma de que no se establezca un parálisis completo de esas 2 instituciones, y ver a ver cómo analizar la mayor cantidad de jugadores posibles de la forma más rápida y devolverlos de vuelta a los entrenamientos. Cerrados al público
hasta nuevo aviso, digamos. Exactamente, sí, esas son las pautas por los espectáculos públicos, ¿no? Nosotros estamos pegados a lo que son la opinión de gobierno, de las autoridades sanitarias, y vamos a estar acoplados siempre. Entonces, mientras esté esa restricción de espectáculos públicos, el fútbol no va a escapar de eso. Doctor, Un poco lo que hablábamos arriba. Para los futbolistas de poder generar un protocolo que para muchos ha sido recontra exigente. No hay ningún uruguayo que volviendo a la actividad tenga tantos testeos. ¿Por qué un deportista así? Y cuando se nos solicitó el protocolo, creo que con mis 3 compañeros, que sabemos bien la trayectoria que tienen, lo primero que nos preocupamos es la condición sanitaria de nuestros deportistas. Creo que en eso se establece esa rigidez y ese detalle y ese análisis del protocolo. Si bien hay protocolos y conocemos que hacen o test aleatorios, no coincidimos mucho en esa postura, sí en tratar de cuidar el distanciamiento, el educar a nuestros deportistas, a los funcionarios, a las sanidades, para que de esta manera, si se da un caso positivo, no haya un contacto como para aislar a todo el mundo. Nos preocupamos en eso, en el cuidado de ser lo más profesionales posible, y por eso se compartió con todo el colegiado médico, todo el grupo de médicos del fútbol y del deporte, y creo que por eso se validó de esta manera. El ejemplo alemán, ¿se está observando lo que ocurre allí? Observamos todos los protocolos y estamos observando lo que ha pasado. Una de esos logros que ha tenido Uruguay fue de ese relacionamiento con los preparadores físicos. De las 6 semanas sí o sí de preparación, el fútbol alemán tuvieron hasta 10 entrenamientos. Entonces, esa cantidad de lesiones que todo el mundo habló del deporte y del fútbol en esa primera fecha, creo que marca lo que fue Uruguay en el análisis metódico de todas las características y de todas las condiciones del deportista. No nos olvidemos que Alemania tiene que cerrar el torneo y Uruguay tiene que prácticamente abrirlo en 34 fechas. Es una situación cualitativamente diferente a la de Alemania, y si bien nosotros tomamos su ejemplo en algunos aspectos, sí tenemos que posicionarnos en algunos aspectos cualitativos que son ciertamente diferentes. Uno es el del tiempo que tenemos que encarar hacia adelante, el de jugar consecutivamente, porque tenemos que adecuar nuestro calendario, no solamente el año 20, sino el año 21, sino también las condiciones climáticas que tiene nuestro país, a las que está entrando, y que son las contrarias a las que Alemania está entrando, ¿no? Durante la competencia se van a hacer test. Sí, no, se van a hacer en la primera etapa del campeonato se va a hacer un test, y después vamos a estar adaptados a lo que son las condiciones o lo que es el escenario para el COVID, ni que hablar. Si se da un aumento de casos, si se da una curva exponencial de contagios, evidentemente se va a insistir en eso, ¿no? Y otras medidas que vamos a estar siempre, el protocolo lo plantea claramente un dinamismo muy importante, porque esta pandemia se trata de eso.